Buen día, hijos. Espero se encuentren muy bien, me les haya terminado de ir súper el fin de semana, hayan podido compartir y disfrutar con su familia. El día de hoy vamos a trabajar fracciones decimales. Este es el paso que vamos a dar de lo que vimos este periodo, que son las fracciones, a los números decimales. ¿Listo? Vamos a copiar, por favor, fecha, tema, objetivo y actividad. El docente encargado les va a colocar pausa para que ustedes lo puedan copiar. Entonces tenemos fecha, semana 10, del 13 al 17 de septiembre. Tema, fracciones decimales. Objetivo, reconocer las fracciones decimales y su relación con los números decimales. Y la actividad va a ser realizar un esquema mental. Puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un mentefacto, acerca del video y lo que se encuentra en la presentación. Además de ello, vamos a hacer algunos ejercicios que les voy a ir indicando. Igual los van a ir revisando conmigo. ¿Listo? Ok. Una vez hayamos terminado de copiar fecha, tema, objetivo y actividad, vamos a observar el siguiente video. Porfa, vamos a tomar apuntes porque nos va a servir para hacer la actividad que les voy a proponer más adelante. Les voy a mostrar el video. ¿Listo? Fracciones decimales son aquellas que tienen por denominador la unidad seguida de cero. Puede ser 10, 100, 1000. Ejemplos. Esta es una fracción decimal porque el denominador es 100, unidad seguida de cero. Esta es una fracción decimal porque el denominador es 10, unidad seguida de cero. Esta no es una fracción decimal porque su denominador no es una unidad seguida de cero y esta tampoco una fracción decimal porque denominador no es unidad seguida de cero. Pasar de fracción decimal a número decimal. Tenemos que dividir el numerador entre el denominador. Hecho aquí, 0,42 es el número decimal. En este segundo ejemplo, 802 entre 100 nos da 8,02. Ese es el número decimal. Tercer ejemplo, 4 entre 100. Resultado, 0,04. Ese es el número decimal. Otro ejercicio, pasar de número decimal a fracción decimal. Tenemos el número decimal y queremos pasar a la fracción decimal. ¿Qué hacemos? Cogemos en el número decimal la cifra que denote sin coma y sin ceros a la izquierda. En este caso 27. Colocamos el 27 y debajo en el denominador colocamos un 1 y tantos ceros como cifras decimales haya. Aquí hay dos cifras decimales después de la coma, esta y esta. Entonces colocamos dos ceros. 27 cienavos es la fracción decimal. Segundo ejemplo, 54 milésimas. Quiero pasarlo a fracción decimal. Coloco el número sin ceros y sin comas y cuento las cifras decimales que tengo detrás de la coma. Tengo una, tengo dos y tengo tres. Coloco el 1 y 3 ceros, porque habían tres cifras decimales. Ahí está la fracción decimal. Tercer ejemplo, 6,91. Coloco el número sin comas, 691, y cuento las cifras decimales que tengo. Tengo una y tengo dos. Entonces coloco el 1 y un 0 y dos ceros porque había dos cifras decimales. Listo, mis niños, terminó el video. Sin embargo, lo voy a volver a colocar, ya que sé que algunos se quedaron atrasados tomando nota. ¿Listo? Entonces Somos ya la se red los vuelvo número uno en a experiencia de colocar. cobertura 4G. Permítanme un Cámbiate momento. ya. Con Claro puedes todo.
Fracciones decimales son aquellas que tienen por denominador la unidad seguida de cero. Puede ser 10, 100, 1000. Ejemplos. Esta es una fracción decimal porque el denominador es 100, unidad seguida de cero. Esta es una fracción decimal porque el denominador es 10, unidad seguida de cero. Esta no es una fracción decimal porque su denominador no es una unidad seguida de cero y esta tampoco es una fracción decimal porque denominador no es unidad seguida de cero. Pasar de fracción decimal a número decimal. Tenemos que dividir el numerador entre el denominador. He hecho aquí 0,42 es el número decimal. En este segundo ejemplo, 802 entre 100 nos da 8,02. Ese es el número decimal. Tercer ejemplo, 4 entre 100. Resultado, 0,04. Ese es el número decimal. Otro ejercicio, pasar de número decimal a fracción decimal. Tenemos el número decimal y queremos pasar a la fracción decimal. ¿Qué hacemos? Cogemos en el número decimal la cifra que denote sin coma y sin ceros a la izquierda. En este caso 27. Colocamos el 27 y debajo en el denominador colocamos un 1 y tantos ceros como cifras decimales haya. Aquí hay dos cifras decimales después de la coma, esta y esta. Entonces colocamos dos ceros. 27 cienavos es la fracción decimal. Segundo ejemplo, 54 milésimas. Quiero pasarlo a fracción decimal. Coloco el número sin ceros y sin comas y cuento las cifras decimales que tengo detrás de la coma. Tengo una, tengo dos y tengo tres. Coloco el 1 y 3 ceros, porque habían tres cifras decimales. Ahí está la fracción decimal. Tercer ejemplo, 6,91. Coloco el número sin comas, 691, y cuento las cifras decimales que tengo. Tengo una y tengo dos. Entonces coloco el 1 y un 0 y dos ceros porque había dos cifras decimales. Listo, hijo. Entonces, voy a explicarles algunos detalles que tienen las fracciones decimales. Miren que allí ya están relacionando las fracciones con los números decimales. Pero estas fracciones decimales tienen unas características muy importantes y no podemos dejar pasar en alto porque nos podemos confundir con el resto de fracciones. ¿Listo? Entonces, las fracciones decimales, hijos, son aquellas cuyo denominador, recordemos que el denominador es el numerito de abajo, es una potencia de 10. ¿Qué significa que sea una potencia de 10? Que su denominador va a estar conformado por un 1, un solo 1, y a la derecha de él van a estar cualquier cantidad de ceros. Solo ceros. No puede haber otro número distinto porque ya no sería una fracción decimal. En el numerador podemos colocar cualquier numerito, pero lo importante de una fracción decimal es su denominador. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir la característica que les acabé de indicar. Su denominador tiene que estar conformado por un 1 y a la derecha de él varios ceros. Por ejemplo, voy a colocar ejemplos de las que son y de las que no son. ¿Listo? Iniciamos. Entonces, por ejemplo, yo podría tener la fracción, permítanme un momento, yo podría tener la fracción 5 décimas. Profe, ¿es o no es una fracción decimal? Sí es. ¿Por qué? Porque está en el denominador el 1 y a la derecha. Ok, continuamos. Les venía indicando que si era una fracción decimal porque en el denominador tenemos un 1 y a la derecha de él un 0.
¿Listo? Vamos a ver otro. Por ejemplo, 29 centésimos. Profe, ¿es o no es una fracción decimal? Claro que sí, porque en el denominador tenemos un solo 1 y dos ceros que le siguen a la derecha. Profe, la fracción 10 cincuentavos es una fracción decimal. No, hijos. ¿Por qué? Porque en el denominador tiene un 5 y un 0. Miren que a pesar de que tenga el 0, no cumple la regla de que empiece por 1. Sí o sí debe empezar por 1. ¿Listo? Entonces, esta no sería una fracción decimal. Otro ejemplo, profe. Entonces, 2533 sobre 101. Profe, ¿es o no es una fracción decimal? No, tampoco es una fracción decimal. Sí, empieza con 1, le sigue un 0 a la derecha, pero a la derecha de ese 0 hay otro 1 y no puede haber, después del primer 1, no puede haber otro numerito a la derecha de él distinto de 0. ¿Listo? Entonces, como aquí tenemos este 1, no cumpliría que es una fracción decimal. Solo pueden estar potencias de 10, es decir, los números que están conformados por un 1 y a la derecha de él varios ceros. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces tendríamos el 10, el 100, el 1000, el 10.000, el 100.000, el 1.000.000. Esos son los números. Bueno, y hay más, ¿no? 10 millones, 100 millones, pero estos son los números que nosotros debemos revisar que se encuentren en el denominador. Si yo encuentro en el denominador un 1000, un 100.000, un 10, un 10.000, puedo indicar que la fracción es decimal. De lo contrario, no lo va a hacer. ¿Listo? Ejemplos. Aquí les tengo otros ejemplos. 4 décimos es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque el denominador empieza con 1 y le continúa un 0. 213 centésimos es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque empieza con 1 y le continúan dos ceros. 49 centésimos es una fracción decimal porque empieza con un 1 y le siguen dos ceros. 15 décimos es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque empieza con 1 y le continúa cerito. 325 milésimos es una fracción decimal porque inicia con 1 y le continúan 3 ceros. 76 milésimos es una fracción decimal porque inicia con 1 y continúan 3 ceros. 657 décimos es una fracción decimal porque inicia con 1 y le continúa 1. Miren que aquí no me está importando el numerador. El numerador puede ser mayor, menor que el denominador. Lo único que me interesa es ese denominador, que cumpla la condición. ¿Listo? Tenemos que grabarnos que tiene sí o sí que cumplir la condición de que inicie con un 1 y a la derecha de él ceros. Solo ceros. ¿Listo? Listo, hijo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la actividad. Me van a hacer el mapa mental, el mapa conceptual, el mentefacto con la información que se presentó en el video y en las diapositivas. ¿Listo? Con lo que observamos del video y lo que yo expliqué, me van a hacer el mapa conceptual o el mapa mental, lo que ustedes deseen. ¿Listo? ¿Qué información debe contener? Debe contener, obviamente, la característica principal que tienen las fracciones decimales, algunos ejemplos de ellos y, digamos, en contraparte, fracciones que no serían decimales. ¿Listo? Por lo menos debe contener ello. Si ustedes le quieren agregar más información, perfecto, hijos. No hay problema. El profe o que está encargado les va a colocar pausa para que ustedes puedan realizar el esquema mental. ¿Listo? Van a tener 15 minuticos para que realicen el esquema mental. Ok, listo.
Vamos a continuar con otra actividad. Vamos a representar las siguientes fracciones decimales. Recordemos que cuando la profe les dice representar, es que ustedes me van a hacer el dibujo de esa fracción, ¿verdad? Por ejemplo, 4 décimos. ¿Qué hacemos? A ver, yo sé que se les viene a la cabeza lo que alguna vez hicimos con representación de fracciones, que es hacer el dibujito tomando una unidad, dividiéndola en 10 partes iguales, no porque la profe aquí lo tenga así, es que ustedes lo van a hacer, que no sea igual, tienen que ser iguales, recuerden, ¿listo? Lo divido en 10 partes, ¿por qué? Porque nuestro denominador es 10. ¿Y cuántas coloreo? A ver, 4. ¿Por qué? Porque el numerador es 4. Recordemos que el numerador nos indica la cantidad de partes que se colorean. Entonces yo colorearía 1, 2, 3 y 4. ¿Qué van a hacer ustedes, hijos? Me van a representar estas fracciones que vemos aquí. 4 décimos, 15 décimos, 10 décimos, 23 décimos, 36 décimos. Miren que allí encuentran fracciones impropias. Recordemos que las fracciones impropias son aquellas cuyo numerador, numerito de arriba, es mayor que el numerito de abajo, es decir, que el denominador, ¿verdad? Recordemos cómo las representamos. Sin embargo, ahorita van a confirmar conmigo esas representaciones. Van a tener otros 15 minuticos para que representemos estas fracciones. ¿Listo?